mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 8 de septiembre del año 2025. Quiero comentar con usted hoy un detalle que tiene que ver con, no necesariamente con la gobernación misma, sino con el desempeño de un gobernante en su calidad de líder o de persona que encabeza, vamos a decir, los esfuerzos de sus gobernados, los grandes esfuerzos de sus gobernados para sentar las bases de un mejor futuro. Me refiero específicamente no solo a la forma de hablar, sino también al contenido de su mensaje. No solo los temas que maneja, sino también la forma como hablan. El mundo ha cambiado una cosa increíble en los últimos quizá 20 o 30 años. Hace unos días, en un programa televisivo donde participa don Raimundo Riva Palacio, señaló con una claridad meridiana que uno de los elementos negativos o más negativos de la oposición es no entender que México ha cambiado junto con el mundo, por supuesto. Para aquellos que duden de esto, les pido simplemente que observen a su alrededor cómo visten los jóvenes hoy, qué tipo de instrumentos usan para comunicarse, dónde se informan, cuál es su lenguaje, cómo se divierte. Y así podría seguir haciendo muchas preguntas, pero todas tendrían que ver con ese nuevo mundo en el que estamos viviendo y también padeciendo algunas decisiones de los políticos que viven en el pasado y el antepasado. No me interesa aquí señalar cómo habla la anticientífica y cómo hablan los dirigentes o los distinguidos militantes de Morena. Si están bien o están mal, es un problema que ellos deberán resolver. Si hablan mal, si no comunican, o fortalecer esa forma de hablar si es que lo lograren. En el caso de la oposición, los dos partidos que podríamos a la fecha decir son la oposición, padecen de una grave enfermedad de no estar ubicados en el nuevo México que somos. Sus palabras, sus expresiones, su forma de hablar, a veces me llevan, por supuesto de manera figurada, a los años 70. Es decir, hay un desfase de 50 o 40 años cuando menos. México se abrió al mundo obligadamente el 1 de enero, no fue a fines, no el 1 de enero, ese fue el 94, el Telecán que entró en vigor. Pero allá en los años 86, fines y principios del 87, México debió entrar al GATT y abrir su economía y a partir de ahí empezar su incorporación activa a la globalidad. Y lo hizo, como ya sabemos, porque el modelo económico había hecho agua. Las finanzas públicas estaban en la ruina, etcétera, etcétera. Y eso dio lugar a un nuevo lenguaje o a conocer los políticos mexicanos, se supone, el nuevo lenguaje del nuevo mundo. Del nuevo mundo que habían generado los cambios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Apertura, globalidad, mercados, interdependencia, etc. Pero nosotros seguimos aquí escuchando u oyéndolas más de las veces tonterías que si somos soberanos, que la soberanía, como si estuviéramos en el siglo XIX.
Bueno, está bien que sigan hablando así, pero el problema está cuando la oposición también habla así. ¿Qué les sucede? ¿Que no hay algún especialista de análisis de contenidos del mensaje en el PAN y en el PRI, por ejemplo? Que todo debe reducirse al ataque, al grito, a los señalamientos que nada dicen, que el narcogobierno, que el narcopolítico. Tenemos años repitiendo eso. ¿Y qué ha sucedido? Nada. Porque además la gente está harta de oír una y otra vez eso. No estoy diciendo con eso que el gobierno de López Obrador o el de la Claudia, algunos no están ligados apoyando. No, no quiero decir eso. Ni lo pienso siquiera. Lo que señalo es la imperiosísima y urgente necesidad de comunicarse de una manera sencilla, clara, con millones de mexicanos ciudadanos a los que nadie pela, a los que nadie toma en cuenta. No olviden que en esta elección del año pasado se abstuvieron casi 38 millones de ciudadanos. Eso es un crimen, sobre todo en las condiciones que enfrenta México. Era para que tuviéramos una reducción de esos abstencionistas, pero no hay un discurso elaborado específicamente para ese sector del electorado por parte de la oposición. Es más, ni los pelan, pues, cuando son casi el 40% de la lista nominal. Pero en fin, regresemos al tema. Yo estoy convencido que muchos de los conceptos que utilizan nuestros analistas, los intelectuales, los que le entienden al asunto, es un lenguaje o una forma de hablar que resulta ininteligible para el ciudadano común y corriente. ¿Acaso eso significa que no hay una forma sencilla, clara, de hablarle a ese ciudadano? ¿Acaso no hay una forma sencilla de explicarle el gran peligro de contratar más deuda, por ejemplo? ¿Acaso no podemos explicarle el peligro que representa el que las tasas de interés hoy estén arriba del 7 y hace todavía unos meses estaban al 9 o 10%? Es decir, hay muchos temas que podríamos explicarlos con claridad, pero sucede en nuestro país que nuestros intelectuales parece que gozan, se regodean, escribiendo párrafos confusos, abigarrados de citas de especialistas y dan un libro en inglés o una cosa así. Es decir, quizá en un medio académico eso sea aceptable, pero cuando se publica en un periódico, cuando se participa en alguna revista de análisis económico, político, que va dirigida, pues esperaríamos al gran público, el lenguaje debería ser claro, pues. Sin embargo, parece que a no pocos de nuestros analistas les resulta imposible hablar con claridad. Y eso abona a la separación entre esos grupos, académicos, investigadores, dirigencias políticas, etcétera. No se diga de los analistas, conductores de programas, etcétera, que están alejados totalmente de esos millones de lectores. Ahora tampoco estoy pidiendo que hablen como estos de la Casa de los Ocrosos o como estos gritones que narran un partido de fútbol o lo que sea. No se trata de caer ni en la vulgaridad ni en la chabacanería. Se trata de ser claros, sencillos, para poder transmitirle un nuevo mensaje
con nuevos temas a decenas de millones de mexicanos. De otra manera, a su situación débil de por sí, la oposición corre el peligro de aislarse aún más. Tal parece que lo que les gusta es verse en el ombligo y alejarse de la realidad política y económica del país. El grito destemplado, la bravata, eso de los empujones, eso, o sea, no tenemos que ser identificados por eso. Eso dejémoslo para los rijosos que ha sido toda la vida Morena y otros grupúsculos por ahí. Pero la oposición deben ser, los dos partidos de la oposición, gente seria, profesionales verdaderamente de la política. ¿Qué ganamos escuchando a Moreira, coordinador de los diputados del PRI, gritarle desde la tribuna en la comisión permanente a un legislador, ¿sabe qué? Narco, y tú también, cabrón? ¿Qué ganamos con eso? ¿Qué gana el Partido Revolucionario Institucional? Nada. Por eso yo planteo este tema del contenido y de la forma de hablar de nuestros políticos mexicanos, y específicamente señalo a los integrantes de los militantes de los partidos de oposición, de sus legisladores, de sus simpatizantes. Sé que nadie me hará caso, pero cumplo con decirlo. Muchas gracias y nos vemos mañana, martes, aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.